Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, María Jimena Rivas. María Jimena, bienvenida a Iquique Televisión. Hola, muchas gracias. Partamos por cuál es la misión del Servicio Nacional de la Discapacidad, porque no mucha gente tiene claro esto. Sí, somos un servicio relativamente joven, fuimos creados el año 2010. Nuestra misión es trabajar por la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, y la inclusión en todos los ámbitos, educacional, laboral, cultural, deporte. En el fondo tenemos que velar por la igualdad de oportunidades y el acceso de las personas con discapacidad a desarrollarse de manera plena y efectiva. Es un trabajo, la verdad, que abarca muchos ámbitos y que como servicio joven, como digo yo, de solo 3 años, ha sido un trabajo que hemos estado desarrollando, además articulando a muchos sectores, porque el objetivo nuestro, no que todo lo que sea discapacidad lo tenemos que hacer nosotros, sino que efectivamente tenemos que instalar la variable de discapacidad en todos los sectores, cosa de que todos reconozcan que existe este grupo, esta población, digamos, que requiere algunas adaptaciones especiales y que se trabaje para que esas adaptaciones se hagan. Hay algunos que hablan de personas con capacidades especiales, que en el fondo, digamos, cierto, es de alguna manera reconocerse también con capacidades distintas, todas las personas, pero el universo es muy amplio, ¿no? ¿Sí? Mira, en ese tema yo quiero destacar, nosotros somos creados a raíz de la ley 20.422 del año 2010, porque el Estado de Chile ratifica la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad. Esa ratificación en el año 2008 es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI de las Naciones Unidas, donde se releva el tema de discapacidad a una cuestión de derechos humanos. Y por lo tanto, Chile tiene que adaptar su normativa, se promulga esta ley de igualdad de oportunidades e inclusión social y se crea este servicio. Yo, ¿por qué hago esta salvedad? Porque en las Naciones Unidas se establecen algunos conceptos como que generan este cambio de paradigma respecto a la discapacidad, donde se define que la discapacidad, en el fondo, la persona puede tener una deficiencia, pero la discapacidad muchas veces se genera por el entorno. Es el entorno el que discapacita a la persona. Una persona puede estar en silla de ruedas, pero ella es libre de transitar por donde quiera o de ir a donde quiera, a excepción de que si uno le coloca una escalera al frente. Ahí nosotros vamos limitando el acceso a esas personas. Y ahí también se define el concepto, que eso, tú sabes, el lenguaje va construyendo realidades. Se define el concepto de persona con discapacidad. O sea, la idea es tratar de transitar hacia esa cultura de no hablar de minusválido. Minusválido es una persona que vale menos. Entonces son conceptos anteriores. Y hay todo un tema con el tema de las capacidades especiales. ¿Por qué? Porque nosotros también, lo que algunas personas con discapacidad dicen, todos tenemos capacidades especiales, todos tenemos capacidades distintas en el fondo, claro. Capacidades diferentes, yo soy ingeniero, hay periodistas, hay médicos, pero ellos son personas con discapacidad, pero lo que uno tiene que permitir es que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Es cierto que en las personas con discapacidad hay mucha variedad, o sea, tenemos personas ciegas, sordas, discapacidades mentales que van desde síndrome, a lo mejor autismo severo, síndrome de Down, Asperger, que por ejemplo el caso de Asperger son brillantes, a lo mejor tienen muchas limitaciones en la parte a lo mejor social, en la sociabilidad, pero son verdaderos genios, de repente para el arte, para las matemáticas. Entonces lo que uno tiene que ir haciendo es trabajar para lograr que cada una de las personas se desarrolle al máximo según sus propias capacidades. ¿Y la sociedad chilena ha entendido, digamos, este concepto o no? Porque uno a veces, ¿cierto?, se encuentra con personas que como que tratan de hacerse un lado, digamos, ¿cierto? Cuando ven a una persona discapacitada, ven a un ciego, y como que cuesta, digamos, a lo mejor entender que es una persona con capacidades especiales, como decíamos. Hay un tema, nosotros, a ver, las personas con discapacidad se han sentido muchas veces discriminadas. Ellos dicen que son un grupo vulnerable, pero que ha sido invisibilizado y muchas veces discriminado. La realidad a nosotros nos va demostrando que en Chile no existe, por decirlo de alguna forma, la intención de discriminar en el fondo. No es que uno lo haga con una intencionalidad específica de que yo no quiero o quiero marginar a esta persona porque tiene discapacidad. Yo creo que existe mucha más desinformación. Efectivamente la gente a veces se aleja o no sabe cómo tratarlo. Se cae en los dos extremos, en el extremo de aislarlos por un tema de que no sé cómo tengo que relacionarme con él, no sé qué es lo que
me siento impotente ante esta situación, o al extremo contrario, que es la sobreprotección, de verlo, el asistencialismo. También lo vemos, sí. Claro, el asistencialismo, de ver a esta pobre persona que yo tengo que ayudar. Y lo que nosotros tenemos que hacer y transitar hacia la cultura del respeto, de mirarlo como una persona igual a mí, pero que requiere algunas adaptaciones, y en el fondo ver hasta dónde lo que yo hago interfiere para que él se pueda desarrollar de manera más, digamos, al máximo de sus capacidades. Entonces, nosotros cuando la gente a nosotros nos viene a decir de repente las denuncias por discriminación, porque la ley estipula una persona que se sienta discriminada por causa de discapacidad puede hacer denuncia en el juzgado, o sea, hay una serie de pasos. Nosotros, por un lado, asesoramos a las personas con discapacidad en el proceso correcto, lo que tienen que hacer, pero también nos preocupa mucho el trabajar con la contraparte, con el lado que actuó en el fondo a lo mejor con una acción discriminatoria, para educarlo, para demostrarle dónde estuvo el error, porque nos encontramos la mayoría de las veces con que no fue la intención. O sea... Oye, vamos a hacer la entrevista, la verdad es que se nos pasa volando el tiempo. Tú estuviste en una, digamos, inaugurando algunas cosas aquí, y una cuestión importante fue la entrega de una colección de papelucho accesible en sistema braille en la biblioteca. ¿De qué se trata esto? Mira, hicimos un proyecto con la Biblioteca de Ciegos, un proyecto muy lindo que fue hacer los 12 tomos de papelucho, hacer 80 ejemplares de estos 12 tomos en formato braille. Tiene una particularidad de que estos libros están hechos una página en braille y la página contraria está hecha en texto impreso, pero con texto grande, en contraste, que permite por un lado la lectura de personas con baja visión, y por otro lado también permite el que, por ejemplo, yo soy mamá que acompaño a mi hijo en aprender a leer, nosotros podemos seguir ese proceso y ayudarlo. Aquí permite lo mismo, que el niño que está aprendiendo a leer braille, la otra persona lo puede ayudar porque puede ir leyendo, porque generalmente los libros en braille son solo braille. Este esfuerzo que se ha hecho con la Biblioteca de Ciegos son 80 tomos que se deja una colección completa aquí, en este caso en la Biblioteca Regional, acá en Iquique, y se entregan los otros ejemplares, 4 o 5 ejemplares en distintos lugares. Aquí entregamos en Pozo Almonte, en Alto Hospicio también, porque son lugares donde se registra a lo mejor mayor concentración de personas ciegas. El objetivo de esta colección es acercar la cultura a las personas ciegas. Un libro como Papelucho, la verdad que es bastante emblemático para nosotros como chilenos, digamos. Hay generaciones que hemos crecido con las aventuras de este personaje y los ciegos no habían tenido la oportunidad de conocerlo. Pero también, al ser en formato con lectura, o sea, con escritura tradicional, le permite a los otros niños el leer estos mismos libros. Nosotros le decimos a las bibliotecas que esto quede a disposición de toda la comunidad, o sea, que sea un texto inclusivo, y los otros niños van aprendiendo que existe esta escritura braille. Y un tema que a mí me gusta destacar, que es muy importante, Marcela Paz, la familia Marcela Paz, que tiene los derechos, nos cedió los derechos de manera gratuita. Y su hija, que es con la que nosotros trabajamos, nos comenta que Marcela Paz, algo que no todo el mundo sabe, fundó mucho antes de escribir Papelucho, fundó la Fundación Luz, que trabaja hoy, bueno, que desde entonces trabaja con ciegos. O sea, para ella las personas ciegas eran un objeto, digamos, de inspiración, trabajó mucho por ellos. Y entonces su hija está muy contenta porque me decía, mi mamá nunca soñó que su hijo ilustre o su hijo más reconocido literariamente hablando como Papelucho, hoy día va a poder estar al acceso de las personas por las que ella trabajó tanto de manera voluntaria tantos años. También sostuviste reuniones con organizaciones locales, Amigos de Pica, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la idea de esa organización? Mira, Amigos de Pica es una organización que lleva muchos años trabajando, trabaja con adultos con discapacidad. Para nosotros son un grupo bastante emblemático porque tienen un modelo de trabajo desde hace muchos años atrás, como 7 años si no me equivoco, que ellos han estado trabajando en lo que nosotros reconocemos como rehabilitación con base comunitaria, que en el fondo trabajan con estos adultos, se capacitan monitores, se los ayuda a trabajar en artesanía o digamos a desarrollar oficios, y a la vez trabajan como con la comunidad. Y hoy día, bueno, hemos trabajado con ellos en algunos proyectos anteriormente, pero hoy día en particular mi idea era conocerlos ya ahí mismo en terreno, ver sus necesidades de forma de poder ver una continuidad en el trabajo, porque como muchas agrupaciones son agrupaciones a base de voluntarios, digamos, y la idea es formalizar un trabajo que les permita tener una estabilidad mayor en el tiempo. Sí, también nos queda nada más un minuto. Tenía aquí en la pauta una ampliación de un plazo para la postulación al sello Chile Inclusivo. ¿Qué es esto? Sí, hay un plazo que se vence el 15 de octubre. El 15 de octubre, y ahí quiero hacer la invitación a todas las instituciones, públicas o privadas, a que postulen en la página web
www.sellochileinclusivo.cl. El sello es una forma de reconocer, el Estado reconoce a aquellas instituciones que trabajan por la inclusión, ya sea en tres ámbitos: en inclusión laboral, vale decir personas que contratan personas con discapacidad; en accesibilidad al entorno; y accesibilidad de páginas web, para las personas ciegas que usan mucho las páginas web, pero tienen que tener un diseño accesible que pueda ser leído por software especiales. Y este es un reconocimiento que entrega el Estado. La postulación se hace online, se suben ciertos medios de verificación que después nosotros confirmamos, y hasta el 15 de octubre son las postulaciones. Y lo que nosotros pretendemos con esto, aquí no hay un ranking, no es decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. De hecho, las instituciones que postulan y que no cumplen con los requisitos para ser reconocidas, es información confidencial, pero nosotros sí les entregamos un informe de retroalimentación donde les explicamos por qué no acceden esta vez y le hacemos las recomendaciones técnicas para poder mejorar y volver a postular. Así que esta invitación no es hacer un ranking, sino que es a someterse a un proceso de evaluación por un organismo técnico como somos nosotros, para que vean qué tan inclusivos son, para que reciban aportes técnicos de cómo mejorar y ir haciendo un banco de buenas prácticas, en el fondo relevar los que lo están haciendo bien y ayudar a los que lo quieren hacer pero a lo mejor todavía no están en las mejores condiciones. Bueno, que María Jimena, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por darnos estos espacios. Hoy día entrevistamos, ¿cierto?, a la directora nacional del SENADE, María Jimena Rivas, aquí en este especial de prensa en Iquique Televisión.